Entonces, la semana que viene van a tener práctica de esto. La idea es que esta semana trabajen con estas consultas y la semana que viene tengan una autoevaluación como la que tenían para hoy, de consultas de selección con funciones de resumen, y obviamente también va a haber joins ahí, necesariamente va a haber joins, y where y todo lo que venimos viendo. Y luego ya nos queda para el próximo lunes subconsulta, ¿sí? Ese sería el tema de la próxima, del próximo tema nuevo. La autoevaluación está en el campus virtual, en el tema joins, está la de joins, y en el tema de funciones de resumen va a estar el próximo lunes la de este tema, ¿sí? Bueno, no importa, está bien, traten de hacerlo. Sí, hasta ahora lo hicieron 3 personas, así que no fuiste el único. Sí, si no me equivoco, tenía una fecha de caducidad, pero falta todavía. Luego la puedo extender, no hay problema. Lo importante es que lo hagan. Recuerden, tienen un solo intento. Le puse un solo intento para que practiquen y se lo tomen en serio. Entonces, traten de, si por alguna razón empiezan y algo les falla, me avisan y se los reseteo, pero en principio traten de practicar un poco antes de hacer la autoevaluación. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya estoy grabando. Sí. Bueno, voy a poner a compartir nuevamente entonces el SQL Server. Bien. Bueno, ¿les quedó alguna duda de la anterior? Es importante que entiendan cómo funciona el group by, ¿sí? Si no, seguimos. Si les quedó duda con el tema del group by, es importante que les quede claro cómo funciona. Les diría que la parte más complicada de este tema, entender bien cómo funciona el group by. No, a ver, si entendí bien, en el group by, en la línea 59, estás agrupando según lo que te devuelve el, el inner join, ¿no? No, ahí entendí cualquier cosa. El inner join lo que hace es, mira, voy a sacar el group by y voy a hacer esto, que era el join, sin la Sí. contabilización, o sea, un tema de la clase anterior, del tema anterior. Vamos a ordenar simplemente por apellido y por nombre, como para que de alguna manera haya algún agrupamiento, ¿sí? Sí. Lo que hace el group by es lo siguiente. Sobre todo en esta, para que voy a agregar también el nombre de la biblioteca, como para tener un dato más. Acá le estoy pidiendo que cuente cuántas bibliotecas tiene cada persona, ¿sí? Y que agrupe por apellido y nombre. Entonces, lo que acá visualmente yo veo como para, por ejemplo, Brandán, que es el primero que tiene más de una, ¿sí? Pero también lo hace para las anteriores, obviamente. Pero digo, para Brandán, que tiene acá 2 bibliotecas, lo que hace es, este dato lo contabiliza y me contabiliza para Brandán 2 bibliotecas. Para Alberti, como está una sola vez, una biblioteca. Para Briceño, que está 3 veces, 3 bibliotecas. ¿Sí? Para cada apellido y nombre igual que encuentre, contabiliza cuántas filas hay. Ok. ¿Bien? ¿Por qué cuántas filas hay? Porque usé count asterisco. ¿Sí? Count asterisco. Si hubiese usado sum, hace otra función, suma. Si hubiese usado ABG, hace otra operación, el promedio. Count asterisco es contar cuántas filas hay, ¿sí? Pero para cada conjunto de filas en la que coincide lo que yo ponga en el group by, lo que hace es agrupar, ¿sí? No quiero usar tanto la palabra agrupar, pero básicamente es lo que hace, agrupa esa función por ese criterio. ¿Sí? Por eso está contando para cada ID, apellido y nombre. ¿Bien? Perfecto. Ah, ok, ahora sí. Claro. Entonces, vamos a hacer la siguiente, ¿sí? Que lo que me pide es lo mismo que la de arriba, o sea, es igual a la anterior, pero si hay gente que no creó bibliotecas, que aparezcan igual pero contando 0 bibliotecas, ¿sí?
En la anterior no aparecen porque usamos inner join, ¿sí? El inner join no me permitiría que no me permitiría que aparezcan aquellos que no tienen biblioteca, ¿sí? Claro, Fernando pregunta si pongo solamente agrupamiento por apellido acá, si funcionaría. No funciona porque tengo apellido y nombre. Yo como mínimo tengo que empatar a los valores que tengo acá, ¿sí? No puedo poner menos de lo que figura acá. Pero en el group by después puedo poner de más, si quiero, ¿sí? Por ejemplo, el ID o poner algún otro valor más, ¿sí? Pero como mínimo tengo que tener lo mismo que tengo en las columnas de la selección, ¿bien? En general, siempre voy a tener lo mismo acá arriba que en el group by. Pero podría pasar que en el group by tenga más cosas, nunca menos, ¿bien? Bueno, esto lo dejo comentado para que lo tengan, ¿sí? Y vamos a la de abajo, ¿bien? Entonces, la de abajo, la consulta siguiente, lo que pide es lo mismo que la de arriba, pero que aparezca la gente que no tiene bibliotecas, contando 0 bibliotecas. Bien. Entonces, vamos a hacer esa consulta. Primero, si yo quisiera saber cuál es la gente que no tiene bibliotecas, ¿cómo tendría que hacer? ¿Sí? La gente que no tiene bibliotecas creadas. ¿Cómo tendría que hacer? Esto lo vimos la clase previa, ¿sí? ¿Cómo hago para sacar apellido y nombre de los usuarios que no tengan biblioteca creada? Yo quiero apellido y nombre de usuarios que no tengan biblioteca. ¿Están por ahí? ¿O estoy hablando solo? Bueno, entonces, ¿qué me dicen? Bien, hago un left join a bibliotecas, ¿sí? Le exijo que el ID sea igual el de usuario que el ID de usuario de la biblioteca. Y después pongo un where acá y pido que cualquier columna de la tabla que esté en bibliotecas sea igual a null, porque lo que hacía el left join es traerme el inner más todos los usuarios que no tengan bibliotecas y los datos de biblioteca de aquellos usuarios van a tener null, ¿no? Entonces, con traerme el nombre de la biblioteca con null, ya puedo saber cuáles son esos usuarios, ¿sí? Sí, quedan en el repositorio. Entonces acá podemos ver Cáceres, Díaz, la Ciopa, Lerose y Quintana son los que en esta consulta que vamos a resolver tendrían que aparecer con 0 bibliotecas creadas, ¿sí? Así que vamos a quedarnos con uno como para acordarnos, o con dos. Vamos a quedarnos con Lerose y la Ciopa, que los dos empiezan con L, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería esto mismo, pero con la cantidad? ¿Qué les parece? O sea, sería lo que tengo arriba, pero en lugar de inner left. ¿Qué les parece? Bueno, probemos si es esto. Lerose y la Ciopa. Entonces, Lerose 1, la Ciopa 1. Y tenía que tener 0, ¿no? Bueno, ¿por qué? Debería decir 0, pero dice 1. ¿Por qué? No contó el null como 1. Miren la consulta un ratito más.
Claro. Count asterisco es toda la fila. Entonces, Lerose tiene fila, sí, por eso cuenta 1. La Siopa tiene fila, sí, por eso cuenta 1. Entonces, ¿qué tendría que poner acá para que aquellos que tienen biblioteca tengan un valor numérico, por ejemplo, y aquellos que no tienen biblioteca tengan null ahí? ¿Qué podría poner? Por ejemplo, b.nombre o b.id o b. Cualquier columna de b va a tener un valor en la tabla de bibliotecas para aquellos que sí crearon y null en los que no crearon, ¿sí? El ID es lo mejor porque es la clave primaria. Porque podría pasar de que, por ejemplo, nombre acepte null. Entonces ahí tengo un problema, ¿sí? Nombre, yo podría crear una biblioteca sin fecha o sin nombre, pero no sin ID. Entonces, podría usar el ID. Entonces, lo que hago acá es, si tiene el mismo nombre no habría problema, salvo que le ponga el distinct, ¿sí? Si le pongo el distinct al count y tengo 2 bibliotecas iguales, ahí sí. Pero si no, no habría problema porque por defecto si hay duplicados en el nombre, me las cuenta igual, ¿sí? Entonces, ahora esto me tiene que traer lo que traía antes la anterior y 0 para los que no tienen biblioteca. Ven que hay algunos con 0 ya. Y la Siopa y Lerose, que son los que teníamos de referencia, ahí pueden ver que tienen 0, ¿sí? Así que se puede, usando left join obviamente en este caso, pero además tenemos que tener esa salvedad de que count asterisco es toda la fila, ¿sí? Y ojo con eso porque es un error bastante común. No solo en un examen, ¿sí? Es un error bastante común en producción, en un reporte, y me da un resultado distinto. Bien. Bueno, esto lo dejo a modo de ejemplo nuevamente. ¿Sí? Datos para corroborar. Bien. La siguiente a resolver es esta que tiene un asterisco acá, que dice, por cada autor, listar el precio del libro más caro que haya publicado. Bien, yo quiero que me aparezca aquellos autores que tengan libros y en otra columna, de todos los libros que publicó el autor, cuál es el más caro. ¿Bien? Para ese autor. Entonces, cada uno de los autores van a tener, si tienen un solo libro, bueno, el más caro es ese. ¿Sí? Pero si tienen más de un libro, se va a quedar con el valor más caro de ese libro que publicó el autor. Entonces, yo lo que puedo hacer en este caso es mostrar de autores, el apellido y nombres. Y de libros voy a querer sacar el máximo de el precio. ¿Bien? Como máximo, por ejemplo. Lo voy a traer, puedo traer tanto de autores como de libros, el from me refiero, puedo empezar recorriendo la relación o desde autores o desde libros, ¿sí? Empezar desde autores, en este caso, y voy a hacer el join, inner en este caso, inner join, a autores por libro. El ID de autor tiene que ser igual al ID de autor en autores por libro. Y ahora inner join a libros. Acá el ID de libro tiene que ser igual al ID de libro de autores por libro. ¿Y qué le falta a esta consulta? No es el order, no solo el orden, sino el group by primero. En orden tiene que ir primero el group by. El group by va a ser apellidos y nombres de los autores. Y ahora sí, el order by. Y me pide que lo ordene por cantidad. Por cantidad. Por precio. Por precio, ¿sí? Entonces, del más caro al más barato, ¿sí? Entonces acá yo lo que puedo hacer es order by 3, que es la tercera columna, de forma descendente, o acá sí, en el order by puedo poner el alias de la columna y el criterio, ¿sí? No lo puedo poner en el where, por ejemplo, pero sí lo puedo poner en el order by.
O sea que máximo, que es la columna que tiene el max, lo quiero como criterio de ordenamiento. Entonces, ahora, para cada autor, voy a tener cuál es el precio del libro más caro que tiene registrado en el sistema, ¿sí? Y ahí podemos ver, para cada autor, el precio más caro al precio más barato. ¿Bien? Claro, ordeno por dato resumido, exacto. No puedo filtrar por dato resumido con el where, ¿sí? Con where y nombre de columna no puedo. Tengo que usar Javi, ahora vamos a ver cómo, pero sí se puede hacer order by. ¿Bien? Bueno. ¿Dudas acá con esto? Fíjense que el max no es que trae cuál es el precio más grande y además el apellido y el nombre. ¿Sí? No es eso lo que trae. Si quiero eso, hago un top 1 con todo eso, el precio del libro y lo ordeno por precio de forma descendente. ¿Sí? Si quiero traer el apellido, el nombre y el precio del libro más caro. Esto lo que hace es, para cada autor me trae cuál es el precio máximo del libro que tenga relacionado. ¿Bien? Eso es lo que está haciendo. Entonces, para cada autor que haya escrito un libro, me trae un registro. ¿Bien? Bueno. Y bueno, vamos a ver esta otra, a ver cómo vamos de tiempo. Sí, hay tiempo. Para cada autor, nuevamente, listar el apellido y nombre y el promedio de valoración otorgado por los usuarios de sus libros. Ordenar por mejor promedio de valoración a peor. ¿Bien? Si viésemos el DER, vamos a ver que yo puedo ir desde autores a autores por libro, de autores por libro a libros, y de libros a libros por biblioteca, donde ahí está la valoración, ¿sí? Que le puso el usuario. Bueno, yo necesito promediar esa valoración, pero agruparla por autor. ¿Bien? Y después quiero ver apellido y nombre del autor y el promedio de valoración de la mejor a la peor, ¿sí? De la más alta a la más baja. Entonces, bueno, resolvamos eso. Yo quiero traer el apellido y el nombre de los autores y quiero relacionarlo con autores por libro. El ID del autor igual a el ID de autor. Relacionarlo con libros. El ID del libro igual a ID del libro. Estoy en la tabla de libros. Para llegar a las valoraciones de los usuarios necesito ir a libros por biblioteca. Le voy a poner L por B. El ID del libro tiene que ser igual a el ID del libro en libros por biblioteca. Y ahora, yo lo que quiero es, vamos a visualizar cuáles son los valores de valoración primero. Así que de libros por biblioteca, yo quiero ver cuáles son las valoraciones que le dieron los usuarios. Vamos a, por ahora, ordenar por apellido de autor, como para ver todo junto. Y esto es como una especie de visualización de los datos que hay para luego resumir, ¿sí? Todavía no estamos resumiendo. Pero entonces, acá podemos ver que Balmaceda fue agregado, ¿sí? 6 veces, pero valorado 3 veces. ¿Bien? Entonces yo lo que tendría que hacer, o la consulta lo que tendría que hacer es a Balmaceda sumar estos 3 valores y dividirlo por 3, no por 6. ¿Sí? Recuerden cómo habíamos trabajado, como habíamos visto el ejemplo anteriormente. Con Anthony Bourdain lo mismo, tiene 4 veces agregado, ¿sí? 4 veces se agregó un libro de Anthony Bourdain y 3 veces se valoró. Entonces,
yo quiero sumar estos tres valores y dividirlo por 3. ¿Bien? Así con el resto de los autores. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es el promedio de esto, como podríamos ponerle promedio. Estoy muy inspirado con los nombres. Le vamos a poner promedio a esta columna y lo mismo acá. El order by va a cambiar y lo que le tengo que agregar a esto es el group by. Tiene que agrupar ese promedio por apellido y nombre de autor. ¿Bien? Y luego acá voy a querer ordenar por promedio de forma descendente. ¿Bien? Ahí quedaría, ahí estaría resuelto. Entonces, si yo lo ejecuto, me tiene que aparecer una vez cada autor que haya sido valorado por lo menos por un usuario y con el promedio ordenado de forma descendente, ¿sí? Acá puede pasar que haya menos autores que los que tengo, porque si no fue... Acá hay uno con null. Este es raro que aparezca. Ah, perdón, sí, claro. Este usuario, este autor, puede ser que aparezca con null, porque fue valorado, ¿sí? Y siempre que fue valorado con null, siempre, ya sea una o todas las veces. Entonces, el promedio de este autor es null, no puede ser ni 0, ni 10, ni nada por el estilo, porque no tiene valoración sus usuarios no lo valoraron con nada distinto que null, ¿sí? Por eso aparece con null. Igual de casualidad, digo, porque pensé que todos daban con números, con valores numéricos, pero hay uno que justo de casualidad, con los datos que había de prueba hace semanas, tiene todo null o uno null. Si no tiene ninguna valoración, ¿sí? Con esto me refiero a si nunca fue agregado a libros por biblioteca, entonces no aparece, porque no le puse el fjoin, ¿sí? Pero sí, este sí fue valorado, sí fue agregado y la valoración fue nula. Bien. Bueno. Por cada autor, listar el apellido y nombre y la cantidad de veces que sus libros fueron agregados a bibliotecas. Solo listar aquellos autores que hayan contabilizado 5 o más libros agregados a bibliotecas. Ahí Crespo pone Sonderman, no sé si lo leyó o le causó gracia el nombre, pero bien. Esta anteúltima consulta a resolver, como pueden ver, es para cada autor saber cuántas veces fue agregado a biblioteca, ¿sí? Entonces, acá tengo algo parecido, pero lo que estoy haciendo es promediar la valoración. Pero esta misma consulta, si yo cambio esto por un count, ya la tendría resuelta, ¿sí? Así que permítanme copiar y pegar. Porque fíjense, acá lo que hago es promediar las valoraciones, ¿sí? De los usuarios que lo agregaron a estos autores a sus bibliotecas. Así que si cambio esto por un count de, por ejemplo, L por B punto ID, y acá pongo cantidad, ya tengo para cada autor cuántas veces fue agregado a bibliotecas, ¿sí? Si yo ejecuto esto, ahí puedo ver cada autor y cuántas veces alguien lo agregó a su biblioteca. No importa si se repitió, si la misma persona lo agregó varias veces. Eso es indistinto acá. Entonces podemos ver que no son tantos, ¿sí? Y son muchos menos los que fueron agregados más de 5 veces. Podemos ver que Stephen King, Ulat, Pérez Rodríguez, ¿sí? Druon. Hay pocos que fueron agregados más de 5 veces. Jordan Mechner, ¿sí? Entonces, a esto lo que tengo que hacer
para filtrar por el count es un having. ¿Sí? No where, sino having. Y acá el having, yo no puedo poner having cantidad mayor a 5. Porque cantidad solo puedo usarlo en el order by, no en el having, por ejemplo. Pero sí puedo hacer referencia a la columna escribiendo la consulta, perdón, escribiendo la función de resumen que generó esa columna. Entonces va a quedar having, lo que me devuelva el count, ¿sí? Y que esa cantidad sea mayor a 5. Entonces, ejecutando esto nuevamente, me tiene que filtrar de ese resumen. Bien, es una parte de ese resumen, ¿sí? Una parte de ese set de datos porque le aplicamos un filtro con having, ¿sí? Entonces, todos los que vemos acá cumplen la condición de que la contabilización sea mayor que 5, ¿sí? Sí, Marcos. Decime la consulta. ¿Sería un problema con esa consulta si es que el mismo libro tiene distintos autores o me equivoco? No, porque va a contar para un autor, o sea, si un libro fue escrito por 2 personas, ¿sí? Y alguien lo agregó, entonces, para cada autor va a contar por separado. Porque cuando haga los joins, ¿sí? Acá es donde me va a repetir, ¿sí? 2 filas para el mismo autor. Para distintos autores, perdón. 2 autores comparten el mismo libro, ¿sí? Entonces, me va a contar uno para uno y uno para el otro. Si ahí no habría problema. Porque lo tengo representado acá, ¿sí? Y acá, en autores por libro, es que tengo 2 veces, ¿sí? Especificado 2 registros distintos la autoría, ¿sí? Uno va a tener el ID del libro y un número de autor, y otro va a tener el ID del libro y otro número de autor. Sí sería un problema si cuando hacíamos la normalización en la tabla de libros poníamos ID de autor 1, ID de autor 2 y de autor 3. Ahí sí estaríamos en graves problemas ahora para resolver esto. ¿Sí? Porque en el join yo pongo una de las columnas, pero resulta que tengo 2 más. Entonces, ¿qué pongo ahí? Por suerte, si lo resolvemos con una normalización donde no tenemos eso de tener, por ejemplo, y de autor 1, y de autor 2 y de autor 3, y lo tengo en una tabla de muchos a muchos, después esto se resuelve sencillo. Te confunde el count. Bien. ¿En qué caso? ¿Por qué? Vamos a responder primero a Leandro. Pregunta, ¿qué era el having? El having lo que hace es algo parecido al where, como vos pusiste, pero filtra lo que resumió una función de estas que estuvimos viendo, ¿sí? Yo en este caso quiero decir, bueno, lo que contó la función count, yo quiero ver solamente aquellos cuya contabilización supere el 5. Esto cuenta cuántas veces hay un valor de libros por biblioteca en la columna ID que no sea null. Es lo mismo que ponga asterisco acá. Sería lo mismo, porque nunca podría ser que el ID de libros por biblioteca sea null. ¿Sí? Es lo mismo que pongo asterisco. Si ejecuto esto, me va a dar el mismo resultado. Por ahí los confundí poniendo esa columna, pero fíjense que si yo pongo un ID de la tabla libros por biblioteca, no va a haber nulos ahí. Entonces lo mismo que ponga asterisco en ese caso. Distinto sería si pongo, por ejemplo, libros por biblioteca, columna fin, por ejemplo. Porque acá lo que le estoy
diciendo, ¿sí?, de forma implícita es autores, ¿sí?, la cantidad de veces que fueron agregados por autor y que tiene fecha de fin. O sea, que fue leído el libro. ¿Sí? Es lo que le estoy diciendo implícitamente acá, porque solamente contaría aquellas columnas cuyo valor en fin, ¿sí?, aquellas filas, perdón, cuyo valor en fin sea distinto de null. Ahí sí es distinto. Pero si pongo un valor que, como por ejemplo el ID de libros por biblioteca, es lo mismo que pongo asterisco. Porque no podría no haber un valor ahí. Siempre va a haber un valor porque es la clave primaria. ¿Sí? Es lo mismo que pongo asterisco. Claro, no acepta null, entonces sería lo mismo. Bien. ¿Alguna consulta más? No queda tanto tiempo. Bien, y había una acá que quedó para resolver, así que la voy a resolver, que es para cada país saber, en realidad es saber qué países hay que tengan exactamente 3 autores. Bien, y no me interesa ver la cantidad de autores, porque ya sé que son 3, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, hay que agrupar a los autores por país. Bien, yo necesito saber para cada país, por ejemplo, el nombre del país, from países, alias P, y acá hago un inner join a autores, el ID del país, quiero que sea igual al ID país de autores, ID país de autores. Bien, agrupo por el nombre del país. Bien. Y lo que quiero ahora es que la cantidad, ¿sí?, sea exactamente 3. Así que, ¿cómo digo eso? Que me permitía filtrar por una contabilización o una suma o un promedio. Bien. Having count de, por ejemplo, asterisco o p.id país o a.id, lo que más me guste. Acá siempre va una columna o el asterisco. No puede ir el nombre de una tabla acá, ¿sí?, ni otra consulta. O tampoco puede ir el resultado de otra función, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 3. Y ahí podemos ver que el país que tiene 3 autores exactamente es Argentina. ¿Bien? Bueno. Listo. Si tuviese el himno ahí a mano, pondría el himno porque justo digo que es Argentina, pero no tengo el himno a mano para poner. Pero con eso quedaría. ¿Bien? Mi país, sí, el meme de Homero diciendo mi país. Bueno, listo. Quedan un montón de consultas para resolver. Algunas mucho más difíciles que las que resolví yo. Obvio, la idea es que se rompan la cabeza un poquito. ¿Bien? Yo subo esto, hago commit para que tengan esto de ejemplo. Tienen los videos, obviamente, de los que vimos hoy, más videos en el campus virtual, apuntes para los que les gusta leer en texto. Y la idea es que estas consultas que quedan pendientes, pregunten en el foro de dudas y si queda alguna consulta sin resolver o algo así medio confuso, el próximo lunes con Ramiro resolvemos las que quedan o todas, no hay problema. Pero la idea es que ustedes laburen, que hagan la autoevaluación del joins y la autoevaluación de la semana que viene con este tema. Así ya nos queda solo un tema más de consultas de selección por resolver, que es el de subconsultas, ¿sí? Con eso ya estaría listo la primera parte. Acá es donde, si estuviésemos presencial, tendrían un examen, ¿sí?, escrito en papel.
se salvaron, ¿sí? Pero bueno, la idea es que practiquen igual, ¿sí? Y aparte, tengan en cuenta que el final es escrito en papel y es todo el cuatrimestre, así que si le llegan a encontrar una vacuna del coronavirus o algo así, nos vemos en la facu y tendrían que resolver en papel, ¿sí? Si regularizan la materia también, tendrían que resolver en papel las consultas. Así que tengan en cuenta eso para que después si tienen que rendir final no se les complique. ¿Bien? Por ahí les vendría bien también resolver algunas en papel por las dudas. ¿Sí? En papel, otra forma de resolverlo sería en un TXT, donde no puedan probarlo. ¿Sí? Que estén seguros que lo que escribieron está correcto. Sí, tienen experiencia del cuatrimestre anterior, así que no hay problema con eso. Si están acá es porque aprobaron con cierto profesor que también toma en papel, así que no hay problema con eso. O de último el problema lo tienen ustedes que lo tienen que hacer en papel. Pero está bueno y aparte no es un capricho, sino que es muy común que si tienen que hacer una entrevista de trabajo, les tomen SQL en papel. Así que les viene bien de práctica, ¿sí? Sí, claro. Es común que les den un examen y el examen sea de lógica o de matemática o de programación orientada a objetos o de SQL o todo junto, ¿sí? En lugar de o, and, y en papel. Y están viendo lo básico. No sé, de 1 a 10. Puede ser un 10 sobre lo básico, que es importante. ¿Sí? No van a ser administradores de base de datos con esta materia, pero pueden lo básico entenderlo muy bien y eso es muy importante. ¿Sí? Si, por ejemplo, algo básico como hacer joins de 2 tablas, no lo tienen claro, si les toman eso en un examen para entrar a un laburo, y van a estar en problemas. Por eso es importante que, si bien es lo básico lo que vamos a ver, lo entiendan a la perfección, ¿sí? Lo entiendan con profundidad. Y después, bueno, obviamente le incorporan ustedes lo que quieran perfeccionar en lo que es de SQL, que puede ser seguridad, puede ser minería de datos, ¿sí? Bueno, saber poner un where en el delete, exactamente. Sí. Bueno, cortamos acá. Yo mañana seguramente estaré subiendo esto a YouTube. El commit lo voy a hacer ahora porque no lleva mucho tiempo, pero subirlo a YouTube lleva un poco más, así que mañana seguramente va a estar y también va a estar linkeado al documento donde venimos linkeando todo, ¿sí? Nos vemos el otro lunes y pregunten en el foro de dudas lo que no les quede claro, ¿sí? Recuerden que el otro lunes, eventualmente, tenemos una clase de consultas. No vamos a ver ningún tema nuevo, sino resolver cosas de este tema, ¿sí? De funciones de resumen. Bueno, nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Hasta luego.